Queremos manipular los poderes espirituales para ponerlos al servicio de nuestra causa. Uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana es que se ha enfocado más en magia y superstición que en cristianismo. La magia se define como una actitud por la cual buscamos poner los recursos del mundo espiritual al servicio de nuestros intereses en este mundo físico y material. No es ayuno sacrificial que me hace creer a mí que por el sacrificio que hice Dios está obligado a responder. La sana espiritualidad, la religión, la sana espiritualidad se define como todo lo contrario. Es poner los recursos de este mundo, físicos, materiales, al servicio de la causa espiritual de Dios. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días y bienvenidos a este video podcast sin libreto desde el Río, Iglesia Cristiana. Un saludo muy especial para todos y espero que estén disfrutando de todo lo que estamos aprendiendo, de todo lo que estamos compartiendo, de la misma forma que yo lo disfruto. Y estoy una vez más con Arturo Rojas, director del Ministerio Creer y Comprender, que si usted no se ha suscrito, por favor, vaya, métase, busque la información, encuentra un montón de respuestas, un montón de preguntas que tal vez tenemos siempre por ahí en nuestra cabeza, pero no nos atrevemos muchas veces a decir, y creo que se plantean de una forma escueta, sin maquillaje. Me encanta eso, me encanta que usted va directo al grano y lo hace de una forma muy, muy especial, muy particular, Arturo. Así que bienvenido una vez más. Gracias, Andrés. Pues complacido aquí de nuevo con usted y con el giro que, como le decía, ha dado el podcast hacia estos temas que trato de manera muy amplia en muchos formatos, ¿no? Porque en el Ministerio de Creer y Comprender hay formatos extensos como conferencias de temas más complejos y voy reduciendo. Tengo formatos de artículo, estudios bíblicos y uno que es diario, que son los segmentos, que son pequeños bocaditos de pasajes bíblicos explicados en 2 minutos, en audio y en texto. He visto muchísimos, de verdad que me encanta. Arturo, a mí me fascina también que usted es el coordinador aquí en Colombia del Congreso Nacional de Apologética. Para el próximo año vamos a tener congreso, ¿va a pasar algo? Sí, claro, ya he estado hablando en estos días de eso. Probablemente podamos tener a otro gran apologista como John Lennox, que tuvimos este año, del medio angloparlante, que es Alistair McGrath. Él es también otro personaje inglés, también vinculado a las más grandes universidades del mundo, como son Oxford, Cambridge, y es un apologista muy reconocido. Es un discípulo de C.S. Lewis, que para mí es el referente de la apologética moderna desde el siglo XX. Así que es muy probable que podamos tenerlo, Andrés, así que hay que seguir trabajando con ese congreso. Y hay otras iglesias que se han interesado, ahora que me lo pregunta, que estuvieron miembros de ellas aquí, una directora de jóvenes de otra iglesia en Bogotá, ya me han contactado porque dicen queremos hacer algo similar acá porque se está necesitando, porque muchos cristianos se están desertando de las iglesias. Me decían, por lo menos el caso de ellos, están desertando nuestra gente porque no encuentran las respuestas en la iglesia que esperarían a estos temas que son difíciles, los temas de la defensa de la fe. Y para allá voy con el tema de hoy, Arturo. Qué pena agarrarlo así a quemarropa. Usted se acaba de enterar de qué vamos a hablar. Sí. Pero creo que uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana es que se ha enfocado más en magia y superstición que en cristianismo. Sí, lamentablemente la magia se ha infiltrado en la iglesia de manera muy sutil. Hay cristianos que viven su fe de manera mágica y no de la manera saludable en que la Biblia recomienda vivir la fe. Las supersticiones, los agüeros no faltan también en la iglesia evangélica. Se suponía que digamos, esas cosas habían quedado en la Edad Media, por allá, en las prácticas de la iglesia, que la iglesia de Roma promovía, pero nosotros hemos incorporado nuestras propias prácticas mágicas en la iglesia. Hablemos de eso. ¿Qué prácticas mágicas son como las más evidentes dentro del cristianismo actual?
Bueno, definamos un poquito la diferencia entre magia y fe saludable, porque eso nos marca cuándo puede haber magia y cuándo es fe auténtica. Es más o menos lo mismo que hablábamos en relación con el dinero. El dinero no es malo en sí mismo, sino depende de la actitud con la que tú te relaciones con él. Algo similar sucede en la magia. La magia se define como una actitud por la cual buscamos poner los recursos del mundo espiritual al servicio de nuestros intereses en este mundo físico y material. Eso es la magia. Queremos manipular los poderes espirituales para ponerlos al servicio de nuestra causa. La sana espiritualidad, la religión, la sana espiritualidad se define como todo lo contrario. Es poner los recursos de este mundo, físicos, materiales, al servicio de la causa espiritual de Dios. Es diferente. Entonces, bajo esa óptica, prácticas que pueden ser legítimas se pueden terminar pervirtiendo porque se contaminan con la actitud mágica por parte del creyente. Por ejemplo, la misma oración, Andrés. La oración es la práctica más natural de la vida religiosa y del cristianismo en particular. Y a veces la oración la convertimos en un recurso mágico por el cual queremos doblarle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos y no someternos a Él para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Creo que ahí hay magia. Pero es que, Arturo, hay unos versículos en la Biblia que dice que todo lo que pidan en mi nombre yo se los daré. Sí, es cierto, pero esos versículos no se pueden tomar de manera aislada, Andrés. Hay que hacer una teología sistemática que vea todo el contexto de la Biblia para ver en qué términos, sí, claro, en su nombre, pero también dice, por ejemplo, en Primera de Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que nos responde conforme a su voluntad. Entonces no es pedir cualquier cosa en el nombre de Cristo de manera caprichosa. Es primero comprobar como lo dice Pablo en Romanos, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y luego sí formular nuestras peticiones y nuestras oraciones en conformidad con la voluntad de Dios. No es que es en conformidad con mi voluntad expresamente. Entonces esas son cosas que matizan y califican estos pasajes. Pero ¿cómo hacemos con la enseñanza que hoy en día tan metida en las iglesias de decretar, proclamar, reclamar? Terrible. A mí eso es una de las cosas que me parece más nefastas que se ha infiltrado en la iglesia y que lo hizo de la mano del movimiento de la fe que hemos mencionado en otros momentos y de la teología de la prosperidad, que nosotros podemos llegar a hacer de Dios un sirviente nuestro. Dios vino para servir a la humanidad, pero eso no significa que Él sea nuestro sirviente. Él es Dios y ante Él nos tenemos que someter a su voluntad antes que nada. Hay un ateo como Federico Nietzsche, me acuerdo que una de las cosas que criticaba él, porque a veces Dios nos habla a través de estos personajes, él criticaba ese concepto utilitarista de Dios que hay en la iglesia. Es un concepto de Dios, me sirvo de Dios, y la actitud del creyente es vengo a servir a Dios. Ahora, cuando servimos a Dios, Él se encarga de lo que nosotros necesitamos. ¿No? Él no es un Dios tirano, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos provee, pero nuestra disposición más que a servirnos a nosotros mismos o a nuestros intereses debe ser servir a Dios y confiar en que Él suplirá lo que necesitemos como Él lo estime más conveniente. Otra práctica que se volvió magia y superstición dentro de la iglesia. Otra práctica, bueno, aparte de esos reclamos y esa oración que pone a Dios como sirviente nuestro, me parece que el recurrir a los pastores como si ellos tuvieran la respuesta y si no es por mediación de los pastores, no vamos a poder vivir nuestra vida cristiana como debemos. Claro, los pastores tenemos una responsabilidad, predicamos la palabra de Dios, damos consejería, pero no podemos llevar la responsabilidad personal que cada persona debe asumir en su momento. Y hay pastores que abusan de eso. Entonces los pastores son los que les dicen al oído, hay iglesias donde les dicen al oído a las personas en profecía supuestamente lo que deben esperar y lo que deben hacer y le despojan a las personas de manera muy cómoda y conveniente, pero al final autodestructiva, de su responsabilidad personal en la toma de decisiones relativas a su propia vida. Entonces les dicen
dicen hasta con quién se tienen que casar y cosas de ese estilo, y las personas van a esas iglesias. No voy a mencionar nombres, pero yo pienso que los que tienen alguna noción saben de qué iglesia estoy hablando, o de qué denominación, porque es muy amplia, donde van es a que les digan les den un mensaje al oído, pasan al altar casi en fila como los católicos a recibir la comunión, a que les den un mensaje de parte de Dios que les diga cómo orientar su vida. Eso me parece una práctica mágica. Pero eso no invalida la profecía. No, no la invalida. El problema no está en la profecía per se, sino que está en la práctica que tienen algunas iglesias. Sí, y además la profecía en la Biblia no tiene ese carácter tan personalizado e individual. En la iglesia hay profecías, pero la profecía es más congregacional, dirigida a la generalidad de la iglesia y no a cada uno de los individuos en particular, como quien consulta su horóscopo, Andrés, más o menos. Por eso el horóscopo es una práctica supersticiosa condenada en la Biblia, y a veces el cristianismo lo enfocamos del mismo modo. Eso es magia. ¿Qué otra práctica podríamos ver como mágica o supersticiosa? Yo tengo en la cabeza algunas, ¿no? Hablando justamente de querer controlar a Dios o querer moverle la mano a Dios, creo que está también el ayuno, desde una perspectiva incorrecta, ¿no? Ese ayuno sacrificial que me hace creer a mí que por el sacrificio que hice, Dios está obligado a responderme. Sí, justamente en Isaías 58, el profeta denuncia esa práctica del ayuno, ¿no? Esa práctica manipuladora del ayuno. Ustedes piensan que ese es el ayuno que yo quiero, dice Dios a través del profeta, que inclinen su cabeza como junco y que pongan cara de estar pasando hambre. Sí, exacto, que los hombres lo vean, ¿no? Fundamentalmente que nos vean los hombres en nuestras prácticas y no que lo hagamos con bajo perfil, sabiendo que Dios sí nos ve en lo secreto y nos recompensará en su momento en público, como lo dice la Reina Valera en estos pasajes. Entonces yo sí creo que así como la oración puede ser un recurso mágico o un recurso saludablemente espiritual, cuando acudimos a someternos a Dios y no a pretender que Él se someta a nuestros caprichos, así sucede con el ayuno. Los fariseos eran expertos en este tipo de ayuno, ¿no? Además que desvirtúan el concepto del ayuno, porque en Isaías 58 habla de que el ayuno pasa, antes de pasar por la barriga, pasa por el corazón, ¿no? Tiene que ver con es el tiempo para compartir mi pan con el hambriento, es el tiempo para tener misericordia, para ser compasivo, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que el ayuno es un arma espiritual, que nos permite primero identificar nuestra condición, en qué condición estoy yo, quién está gobernando mi pensamiento, cuál es la actitud equivocada que estoy teniendo. Entonces, de alguna manera, esa práctica desvirtúa el verdadero concepto del ayuno. Sí, porque el ayuno se convierte en un fin en sí mismo, y el ayuno debe ser un medio para otras cosas, para examinarnos a nosotros mismos, para dejar que Dios nos revele cosas que de pronto están encubiertas y no las vemos en nuestra propia vida. Y no un acto heroico del cual saco pecho y reclamo entonces el beneficio que ese acto heroico debería reportarme de parte de Dios. Sí, es un poco el héroe de lo absurdo, sí, también del que hablaba este filósofo europeo, ¿no? Sí. Otra práctica que a mí me parece que también se puede terminar convirtiendo en superstición es el devocional. Sí, se puede volver una atadura. En mi caso, puedo hablarlo porque me pasó así. Para mí el devocional, los que no saben qué es el devocional, es un tiempo diario de oración y de lectura regular que los cristianos se les recomienda incorporar en sus prácticas vitales. Entonces yo recuerdo que al comienzo de mi vida cristiana y mi vida pastoral, el ayuno se me volvió una atadura porque me impuse cosas que prácticamente me demandaban un devocional de mediodía. Sí, un estudio de la Biblia, lecturas de ciertas porciones, a la vez leer los comentarios a esas porciones en 5 o 6 Biblias de estudio y después orar 1 hora. Entonces eso se me volvió una atadura muchas veces eso lo hice cuando estaba comenzando mi vida como pastor. Fui ordenado y entonces se me iba a la mitad me tocaba levantarme con sentimiento de culpa porque tenía responsabilidades en la iglesia, otro tipo de responsabilidades que atender, y entonces no me alcanzaba el tiempo. Y
el lunes, que es el día de descanso que los pastores tenemos, se me iba todo el día poniéndome al día. Entonces ya vinieron las protestas de mi esposa que me decía, oye, pero ese es el día de descanso para que hagamos otras cosas, y resulta que tú lo utilizas para ponerte al día en todo lo que te quedaste colgado durante la semana en tu devocional. Se me volvió una atadura y la rompí. Finalmente la rompí, y desde un tiempo, hace muchos años hacia acá, mi ayuno se ha vuelto más libre, más espontáneo. Mi devocional se ha vuelto más libre, más espontáneo, y no me cargo. El devocional no tiene que ser una fuente para cargarnos, sino para yo creo liberarnos. El caso suyo, con todo respeto, es un caso extremo, ¿no? Porque de verdad, mediodía uno, y qué bueno uno poder tener la posibilidad de tener un estudio y una capacidad de estudiar por horas la palabra, porque creo que es una fuente inagotable de recursos para la vida. Es más, Jesucristo le decía a los escribas y a los fariseos, ustedes estudian las escrituras pensando que allí se encuentra la vida eterna, y ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Entonces, creo en el estudio de la Biblia, es fundamental, es importantísimo. Pero yo también a veces veo que para muchas personas el devocional, en vez de ser un tiempo con Dios, se convirtió en un tiempo con su hábito, por un lado. Y por otro lado, es como que mi devocional es leer este libro. Entonces hay libros devocionales, y es como que si no leo el devocional salgo y me va a caer el mal de ojo. Mejor dicho, es como haber pasado por debajo de una escalera, como que rompí el espejo, como que me va a ir mal porque no leí el devocional. Eso es superstición también. Es superstición. Sí, creo que es superstición. También creer que si no lo hago, que si un día por algunas circunstancias, si es una rutina, más o menos siempre la llevarás a cabo, pero habrá días que no son comunes. En esos días, pues, de pronto no se puede hacer. No hay que sentirse mal por eso. Y si algo sale mal ese día, como suele ser en la vida, porque la ley de Murphy a veces trabaja muy eficazmente en nuestro día a día, entonces, pues, porque no hice devocional. Eso ya denota también una actitud mágica. Dios no es un Dios que está listo ahí a cobrarnos la más mínima falta en nuestros deberes espirituales y en nuestras prácticas devocionales. No lo creo de ese modo. Ahora, sí es bueno tener un tiempo Obvio, claro, prudencial, porque también el que hace un devocional de 5 minutos, se lee ese devocional de una página en un libro de bolsillo y ya. No, yo creo que hoy en día le mandan por internet, ¿no? Hoy en día le manda, las aplicaciones le mandan a usted el versículo del día. Sí. Y me conformé con el versículo del día. Exactamente. Y además, yo recibía personas que tenían estas prácticas así como tan rápidas, y me decían, pero pastor, eso es que el tiempo con Dios no es tanto de cantidad, sino de calidad. Como lo mismo que dicen los padres separados respecto del tiempo que pasan con sus hijos. No pasan tiempo con ellos, pero el tiempo que pasan es de calidad. Yo he descubierto algo en mi experiencia cristiana. Para lograr tiempo de calidad con Dios, debo dedicar cantidad también. O sea, si yo más o menos, a mí me gusta estar siquiera una hora en estas prácticas, a veces leyendo la Biblia, a veces orando, a veces leyendo un estudio bíblico y orando a la par, porque uno puede estar leyendo y hablando con Dios sobre lo que está leyendo. Yo he descubierto que una hora es un tiempo prudencial, porque además el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Getsemaní, ¿se acuerda? No han podido velar conmigo una hora, y yo digo, oiga, sí, día tiene 24 horas y Dios debe ser mi prioridad. ¿Será que yo no puedo dedicarle un tiempo de una hora al menos al día exclusivamente a Él? Y más siendo pastor, ¿no? Entonces decía, con mayor razón. Entonces, más o menos yo tengo ese tiempo. Pero de ese tiempo a veces mi conexión con Dios, que yo sienta que me estoy conectando, que Él está allí presente, puede ser de unos 10 minutos, de la hora. Pero para obtener esos 10 minutos tuve que estar esa hora ahí. Entonces es cuando les digo a las personas, sí, pero el tiempo de calidad no se obtiene sino dedicando cantidad. Es que hay otra cosa, yo no sé si a usted como pastor le han preguntado, pero venga, o le dicen, explíqueme, enséñeme cómo hacer una prédica. Y como que uno les dice, bueno, las bases de la homilética y de la hermenéutica son estas, ¿no? Y uno puede tener como muchos maestros que le han enseñado y que le han dado como tips, y uno puede tener como usted las 80 Biblias de estudio con todas las concordancias, con todos los comentarios bíblicos, pero lo que la gente no ve es el tiempo que uno tiene que invertir. Sí, porque yo al final de la historia le digo, mire, aquí hay un tema muy maravilloso que el Espíritu Santo trae una revelación. O sea, cuando hay una prédica hay una revelación de algo que el Señor quiere decir. Pero para llegar a esa revelación, a mí me encanta la madrugada, yo soy hombre de madrugada,
Primero porque pues en mi casa con 3 hijos el día comienza temprano, ¿no? Sobre todo cuando están en colegio. Entonces tal vez es el único tiempo que estoy absolutamente solo y puedo enfocarme. Entonces la gente piensa que no, es un estudio que uno hace en cualquier momento del día y todo. No, para mí el tema tiene que ver con esa devoción que tengo en mi relación con Dios en esas madrugadas. Entonces no es que en la prédica la hice por un estudio sistemático, que también lo hago porque tengo ya el hábito, porque me formaron así, porque me ha parecido que es como debe ser, sino porque también dedico tiempo, cantidad de tiempo. O sea, son madrugadas 3:30, 4 de la mañana para poder tener un buen tiempo, para poder abrir mi corazón, porque muchas veces el tema del tiempo del devocional se convierte en mis peticiones, ¿no? No es mi tiempo con Dios, es mi tiempo con mi hábito, o es mi tiempo con mis peticiones, pero no es mi tiempo con Dios. Y creo que eso es la parte que la gente no ve. Sí, es como el deportista, ¿no? Usted hace que sea tan fácil esa carrera, pero es que para hacer esa carrera el hombre tuvo que entrenar no sé cuántas horas diarias durante no sé cuántos meses seguidos para poder llegar a esa competencia. Lo mismo pasa también con una prédica, ¿no? Que a veces las personas piensan que es también una revelación mágica, que ocurre, no, es una revelación que viene porque hay una disciplina y un sistema organizado para el estudio. Voy a hablarle de otro que a mí me parece que es un concepto completamente tóxico, que lo puede meter a usted en aprietos. A mí ya me ha metido en aprietos, pero la verdad es que a mí no me importa. De pronto a usted sí, pero es... No me asuste, me está asustando ya. El tema de la cobertura. Ah, la cobertura. Sí, ese también es un tema manipulador por parte de muchos pastores. La cobertura espiritual. Y que entonces no se puede hacer, me parece que es una manera a veces de control, de ejercer control sobre los miembros de la congregación. Pero esta es una práctica mágica promovida por las iglesias y los pastores a veces, que le meten miedo a la gente en el sentido de que si hacen algo sin la cobertura, pueden estar poniéndose a disposición de Satanás para que haga con ellos lo que desee. A mí me parece que esto debe reevaluarse muchísimo. Ahora, ¿hasta dónde entiendo yo la cobertura como algo saludable? Que tienes que formar parte de una iglesia, ¿no? El Señor no llamó creyentes como el llanero solitario, ¿no? Creyentes solitarios, ¿no? A mí me parece que un cristiano que desprecie o menosprecie la comunión de la iglesia y el estar vinculado a una congregación tiene un cristianismo, no digo que no sea cristiano, pero es un cristianismo desbalanceado y disfuncional. Entonces la cobertura es formar parte de una iglesia, pero no tener, como muchos pastores lo estiman, que pedirle permiso a su pastor para cualquier actividad que van a llevar a cabo y de servicio a Dios en cualquier frente. Entonces, si tu pastor no te autorizó, estás sin cobertura y estás desprotegido, estás vulnerable. Eso es manipulación, Andrés. A mí me preocupa en el sentido de que lo ponen como un requisito muchas veces, ¿no? Si usted quiere irse de misiones, entonces usted tiene que tener la cobertura de su iglesia, y muchas veces la cobertura de su iglesia implica otras cosas que no son, o sea, son más de tipo organizacional que de tipo orgánico, más de tipo una empresa que de una iglesia. Y ahí creo que hay una gran distancia. También creo que cuando le dicen a uno, no te salgas de la nube, como diciéndole, si te sales de la iglesia, esta iglesia es la iglesia correcta, esta es la que tiene la doctrina sana y perfecta, y si te sales de acá te van a caer maldiciones. Creo que eso es magia en el peor sentido de la palabra. Sí. Creo también complejo el tema de, estoy de acuerdo con que debo pertenecer, ser parte de un cuerpo, y eso es súper importante, pero estoy también muy en contra de esa idea de te saliste de la nube de Dios porque te saliste de esta congregación. Y la pregunta es, ¿qué tan grande entonces es la nube de Dios? Porque si la nube de Dios es este espacio, es muy chiquita la nube de Dios, ¿no? Es cierto. Y hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús le dice a los discípulos, vienen los discípulos, ¿no? Y le dicen, vimos a otros echando demonios en tu nombre y se los prohibimos. Y la respuesta de Jesús me sorprende, le dice, ¿y por qué se lo prohíben, no? Sí, el que está conmigo recoge, o sea, está a mi lado, ¿por qué se lo prohíben? No, como diciendo, tengo muchos siervos en muchas otras partes distintas y es parte de lo que es ser cuerpo. Y creo que el control que se ejerce con eso y la manipulación que se ejerce con eso genera, como decía usted ahorita, miedo en los cristianos. No me puedo salir de acá, no puedo pensar diferente porque
me salí de la comunión, de la nube, de la cobertura. Cuando me preguntan qué cobertura tenemos, yo le digo que a veces me gustaría tener la de arequipe o la de chocolate, que me parecen que son las más sabrosas, ¿no? A veces siento que estoy en el pastillaje de torta de novia, que es rígida, dura, pero ese es un tema también que es mágico y manipulador. Sí, de acuerdo. Y manipula y además de eso pretende ejercer a veces un monopolio sobre las actividades de la iglesia que la Biblia no nos dice que debemos ejercer. La organización, sí, se vuelve la organización que tiene que tener el control de todo lo que hacen sus miembros y tiene que tener el conocimiento de lo que hacen y tienen que contar con la aprobación para todo lo que hacen, y eso es coartar un poco el alcance de la iglesia. Creo que era Jorge Howard que decía que la gloria del protestantismo son los laicos, porque los laicos son el brazo extendido de la iglesia, que ellos saben que aunque sean laicos, son sacerdotes tanto como el pastor. El pastor es el clérigo ordenado y ellos son laicos, pero ambos dos se distinguen en su condición de sacerdotes, porque la Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes, podemos hacer una obra a Dios, entonces no nos puede limitar. Y bajo el concepto de cobertura, yo recuerdo a este efecto que el Señor denuncia a los fariseos por, en términos coloquiales colombianos, no rajar ni prestar el hacha. Ellos tragaban el camello y colaban el mosquito. Exacto, y no al que quería entrar no le dejaban. Dice, al que quiere entrar en el reino de Dios, y ellos mismos no entran. Ellos mismos no entran y a los que quieren entrar se los prohíben. Entonces es no rajar ni prestar el hacha. No permitimos que personas en la iglesia hagan actividades que la iglesia no está haciendo, y al mismo tiempo nosotros no las hacemos. Entonces eso es una manipulación condenable desde todo punto de vista. Arturo, este tema me gusta muchísimo, pero se nos acabó el tiempo. Hagamos una segunda parte, ¿le parece? Claro que sí. Por el momento, un abrazo fuerte, que el Señor los bendiga. Vamos con la segunda parte, no se la pierdan, por favor, va a estar muy, muy interesante.